Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. Hola, ¿qué tal amigos de Maximum Freedom? Mi nombre es David López y bueno, este es un pequeño mensaje que no es parte de alguna serie, es decir, que no es de una serie en específica que estemos haciendo. Estamos concentrados sobre la serie Tú eres recuperando la identidad de una princesa del reino, que son los días jueves. Y bueno, este es un pequeño mensaje que Dios me puso en la noche de ayer y hoy en la mañana, así que quiero compartírselo rápidamente. Y es un mensaje que viene basado en el segundo libro de Samuel, en uno de los últimos capítulos del segundo libro de Samuel. Nos narra una historia que realmente es algo que ya hemos hablado, pero que viene como reconfirmado esto que hemos hablado. Y es precisamente de encontrar a alguien bajo las mismas afinidades. Y hay muchos tipos de afinidades que nosotros podemos tener o buscar con una persona, pero principalmente podemos nosotros decir o resumir que son tres las principales afinidades que debemos de buscar en una persona. Y entonces, basado en estas afinidades que vamos a ver un poquito más adelante, déjame narrarte lo que pasa en el libro de Samuel. Nos narra una historia de un personaje llamado David, como yo, pero es el rey David de Israel. Y entonces este rey estaba casado con una persona que se llamaba Mical, y ella era hija del que había sido el rey anterior, que se llama Saúl. Y entonces nos narra prácticamente que en un cierto momento David, que era una persona que amaba a Dios, David, que era una persona que narra la Biblia y describe como una persona conforme al corazón de Dios, dice y que David era una persona que adoraba a Dios, que aparte que era músico y lo adoraba con la música, con las canciones, y que es el autor de la mayoría de todos los salmos. O sea, es una persona que está entregado a Dios, que estaba entregado a Dios y que lo amaba con todo su corazón. Prácticamente en un momento, cuando logra David recuperar lo que es el Arca de la Alianza, logran recuperarlo. Dice la Biblia que David va delante de Dios, delante del arca, va bailando, va danzando y está así con un taparrabo, pues con un efod sin ropa, casi como un pañalote gigante. Entonces David está ahí y ¿qué es lo que pasa? Pues él sin pena empieza a bailar, empieza a danzar delante de Dios, porque tenía el gozo de querer adorar a Dios y con todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En un cierto momento, la esposa sale a recibirlo y dice la Biblia totalmente, así te lo voy a leer aquí como lo tengo, que mientras, dice, cuando se acercó el arca de Dios a la ciudad de David, aconteció que Mical, su esposa, la hija de Saúl, lo miró desde la ventana y vio al rey David, es decir, vio a su esposo, que saltaba y danzaba delante de Dios y lo menospreció en el corazón. Luego metieron pues el arca de Dios y se pusieron en lugar en medio de la tienda, y David, levantando, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios. Pero el punto es acá, que cuando Mical vio a su esposo, se avergonzó, y no solamente se avergonzó de él, sino lo menospreció en el corazón. Es decir, que Mical no estaba de acuerdo en la forma de que David adoraba. De hecho, hay un canto que dice que mientras David danzaba, su esposa se enojaba y quién sabe, cosas así. Entonces el punto es esto: ¿por qué Mical no estaba de acuerdo con esto? No lo sabemos, la Biblia no da mucha luz acerca de esto, no nos narra, pero si nos vamos a un poco a la historia, Mical era también parte del pueblo judío, es decir, conocía a Dios, estaba casada con David, sabía cómo era David de intenso, pero porque a un cierto momento Mical se enoja, no solamente se enoja, sino se avergüenza, menosprecia a David. Y de hecho, cuando va llegando, Mical sale a recibirlo de una forma irónica, que le dice Mical a David: oh, qué honrado se ha quedado hoy el rey de Israel. O sea, le estaba diciendo Mical a David, descubriéndose hoy delante de los criados, como sin decoro. Y David le responde a Mical, es decir, le dice a su esposa: mira, vieja, quien me eligió fue Dios en lugar de tu papá. Así que pum, le da 2 cachetadas. Y en lugar de toda tu familia. Así que Dios, que me eligió a mí en preferencia de tu papá y toda tu familia, para constituirme príncipe sobre todo Israel, así yo me haré más vil todavía
más así abajo de tus ojos, pero seré honrado delante de todos esos criados de los que tú me has hablado. Entonces, básicamente, el punto del mensaje es el siguiente, queridos amigos. Hay 3 líneas principales, que son 3 afinidades principales que debemos de buscar cuando vamos a ponernos de novio. Y luego, obviamente, el punto más importante, casarnos con una persona. Y lo podemos resumir en afinidad espiritual, afinidad emocional o sentimental y afinidad física. La primera, que es la principal. Y obviamente esto tendría que ser para todos, pero vamos a dirigirlo totalmente para las personas que somos creyentes, todos aquellos que seguimos a Jesús, que lo amamos. Nuestro primer parámetro debería de ser precisamente este. ¿Qué tipo de corazón tiene la persona a la que me quiero enamorar, quiero hacerme novio, quiero casarme con esta persona? ¿Qué tipo de corazón tiene hacia Dios? Es una persona que conoció a Dios, conoce a Dios, que asiste a la iglesia, es parte, sigue a Jesús, o solamente es una persona, un creyente más. Yo de verdad te digo que Dios tiene una persona que realmente está apasionada por Él mismo para ti. Muchas veces nosotros como seguidores de Jesús, como creyentes, pensamos que, o nos llegamos a equivocar, pensando que nosotros, sí, claro, podemos convertir a alguien y después esa persona, andamos con esa persona y nosotros somos instrumentos de salvación para esa persona y bueno, y ya así esa persona después sigue a Jesús, lo sirve, etc. Eso puede suceder, no estoy diciendo que no, pero por otro lado no es como realmente lo mejor. Porque es un ejemplo como nosotros estuviéramos en un techo y esa persona estuviera abajo y nosotros estuviéramos jalándolo para subirla y esta persona abajo para tirarnos. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El de arriba o abajo? Pues el de abajo. Entonces el de abajo tiene más probabilidad de tirarnos y sinceramente es así. Entonces hay que buscar la afinidad espiritual, porque aquí vemos claramente con Mical y David. Mical, una persona que era hija del rey de Israel, o sea que era una persona que conocía a Dios, que su papá había sido el rey elegido también por Dios en un momento. Entonces, y después se casó con el rey de Israel, una persona que ama a Dios y que sirve a Dios, etc. Pero en un cierto momento no compagina. Aquí Mical le da pena, se avergüenza, lo desprecia en el corazón. Pero realmente es porque no está en el mismo nivel de amor hacia Jesús. Y lo primero que debemos de buscar es precisamente una persona que ame a Jesús conforme a nuestro nivel. Y no estamos diciendo que esa persona sea una persona que esté sirviendo para acá y para allá y que no trabaje, no estudie. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dónde tiene su corazón. Si es una persona que respeta a Dios, una persona que decide guardarse, esperar en castidad contigo y ayudarte a también hacerlo más fácil. Si es una persona que sus valores están sometidos no bajo la sociedad, sino bajo la palabra de Dios, entonces es una persona que realmente junto contigo van a poder llegar a una gran bendición, no solo en lo espiritual, sino en todas las áreas de la vida del ser humano. Pero por lo contrario, si nosotros estamos con una persona que la Biblia marca yugo desigual, que a mí en lo personal no me gusta este término, porque es como algo, como si estuviera, no discriminatorios, pero sino como seccionando. Y no es que se discrimine, simple y sencillamente es que nosotros debemos de verlo por el sentido que si nosotros realmente amamos y seguimos a Jesús, será más fácil que si estamos con una persona que ama y sigue a Jesús, que podamos seguir adelante hacia el plan que Dios tiene. Pero muy difícil será que si nosotros amamos a Jesús y la persona con la que nos vamos a casar o vamos a andar de novio no lo ama, va a ser difícil que sigamos adelante el plan del Señor. No digo que imposible, puede pasar, pero es más difícil. ¿Me explico? Y yo lo digo porque a todos los que están solteros, pues, que es mejor escoger bien antes que, si ya estás casado, amas a Jesús, encontraste a Jesús después de casado y quieres seguirlo y tu esposo no, pues no es que lo vas a dejar. Échale ganas. Pero para todos los que están solteros, pues
aguanten, piensen bien. Y después las otras dos afinidades, pues ya las hemos visto y van a ser brevemente emocionales. Pues que haya un clic. Obviamente tiene que haber esta química, decimos, entre las personas, la compatibilidad, la forma de ser, de pensar, gustos, intereses, etc. Y después lo físico. Por supuesto que Dios no te va a dar a alguien que lo ame, que le sirva, a alguien que hagas clic, pero que no te guste físicamente. No, Dios conoce tus gustos también. Así que Él también te va a dar los gustos. También es importante, cuando hay el equilibrio en estas tres líneas, puedes decir, puedes arriesgarte, puedes andar. No quiere decir que va a ser la perfección, que nunca va a haber problemas, no. Pero estamos diciendo que de esta manera se corre menor riesgo de poder iniciar una relación que pueda llevar un término, el término que Dios quiere. Y bueno, eso es todo. Básicamente me encuentro en la ciudad de... Oh, Dios mío, es una ciudad bastante difícil de pronunciar. Shelkovishke. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia. Pero estoy aquí en República Checa después del congreso de nuestra comunidad en Praga. Ha sido un tiempo muy bonito, muy bendecido. Y bueno, simplemente recuerda que Dios tiene a alguien para ti. Que precisamente Dios quiere siempre que entre nosotros como parejas lo busquemos más, nos acerquemos más a Él y sobre todo caminemos en su voluntad para poder ser instrumentos de salvación para otras personas. ¿Ok? Pero sobre todo, recuerda, descansa en su amor. Dios te bendiga.